Muy buenas, bienvenidos de nueva cuenta aquí al canal y muchas gracias. Como sabrán, aquí en el canal ya hemos hablado de gente con extraños comportamientos, ya sea en personas que asesinan como asesinos seriales o personas que desaparecen. Y el caso que les voy a hablar es algo pues bastante loquísimo, de una persona que en apariencia desapareció sin rastro alguno, pero habiendo detrás de todo esto una planeación increíble de una persona que quería encontrar más allá de las respuestas de la vida. Pero dudo que eso haya sido, ya que detrás de todo esto tiene un porqué y ustedes lo verán a continuación. En este caso, habiendo libros encriptados en las paredes con unas extrañas escrituras, también habiendo un autorretrato junto a un alien y habiendo una estatua del filósofo italiano Giordano Bruno. Todo esto eran pistas que había dejado un joven brasileño que tenía una cierta obsesión con los aliens luego de su extraña desaparición en marzo del año 2017. Así que hoy les vengo a hablar del caso extraño de Bruno Bron Borges. Y antes de comenzar, recuerden que tengo un podcast allá en Spotify. Aquí abajo en la descripción les dejaré el enlace y también llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Así que sin más, comencemos con el video de hoy. Yo soy Caleb y esto es... Este video nos va a llevar hasta Río Branco, allá en Brasil. De este chico del cual voy a hablar, la verdad es que no se tiene mucho contexto de su pasado. Realmente su pasado, pues en él no hay algo muy relevante. Realmente siempre fue un niño que creció normal, educado normal. Realmente no hay algo que en apariencia pueda ser resaltable. Realmente este caso en el cual voy a hablar no hablan mucho de su infancia, no hablan mucho de su contexto familiar. Simplemente pues es un chico que creció bastante normal en un ambiente familiar pues común, como tanto quizás como nosotros y todo, y sin ningún problema. Lo único que sí había algo distinto en él es que, en palabras de su propia madre, es que desde joven Bruno era bastante bondadoso e inteligente, pero nada más, nada sobresaliente. Este caso tan controversial comenzaría cuando él tenía 24 años y siendo un estudiante universitario de la carrera de psicología. Y al momento de su supuesta desaparición, y por qué les digo supuesta, ya más adelante les iré diciendo el por qué fue una supuesta desaparición. Pero en ese momento él estaba trabajando en unos escritos para supuestamente cambiar el sentido de la humanidad. Luego de su desaparición se le daría una cobertura mundial, pero quien le dio más exposición fue la prensa inglesa, y dando unas supuestas teorías de su extraña desaparición, entre ellas abducción alienígena y conspiración Illuminati. Pero la respuesta a esto sería mucho más compleja. Este caso inicia un 17 de marzo del año 2017. Los padres de Bruno regresarían a casa después de haber estado casi un mes fuera. Al llegar a la casa, su madre, Dennis, comenzaría a buscar a su hijo Bruno para saludarlo, pero él no respondiendo a su llamado. Ella estaba creyendo que quizás Bruno estuviese dormido, también pensando que a lo mejor durante todo este tiempo que ellos salieron él estuviese trabajando y estudiando muy duro y por eso mismo estuviera cansado. Así que ambos padres llegan a la puerta del cuarto de su hijo y empiezan a tocarle, pero no habiendo respuesta de parte de él, a lo cual en ese momento pensaron que quizás había salido, pero eso no podría haber sido así, ya que ahí estaban las llaves de él. Así que los padres deciden entrar a la habitación de Bruno, y al momento de entrar a la habitación ellos se quedan sin palabras, ya que ni la cama ni los muebles se encontraban más. Las paredes estaban cubiertas con extrañas escrituras y a mitad del cuarto estaba esta estatua del famoso filósofo italiano Giordano Bruno, el cual fue quemado en la hoguera en el año 1600. A él se le reconoció como uno de los primeros en afirmar que había vida extraterrestre. Al ver todo esto, sus padres decidirían marcarle tanto a sus familiares como a sus amigos de Bruno y compañeros de la universidad, pero todos ellos sin saber de Bruno desde hace ya varios días, casi como si la tierra se lo hubiese tragado. Lleno de angustia, su madre haría lo obvio, marcar a la policía. Las pistas para iniciar la búsqueda de Bruno comenzarían desde su propio cuarto. De hecho, su cuarto parecía una extraña exposición de un digno museo. La policía, al estar dentro de la habitación de Bruno, ellos tratarían de darle sentido a todo lo que ellos estaban viendo. Las paredes con escrituras y símbolos inentendibles, estando el autorretrato de Bruno
junto a un alien y obviamente la dicha escultura del Giordano Bruno. De hecho, la estatua estaba a tamaño real, que obviamente al principio la policía y sus padres no sabían quién era hasta más tarde. Pero no solo eso había dejado Bruno, a la vista él había dejado 14 manuscritos. Obviamente todo esto llegó a los medios locales, comenzando a cuestionar la salud mental de Bruno. La madre de Bruno era psicóloga y diciendo que él no tenía ningún problema de índole mental desde nunca, o sea, siendo la madre y obviamente cuidándolos desde niño, ella nunca vio que él tuviese ningún problema de índole mental. Y más adelante, obviamente, con las investigaciones se darían cuenta de quién era la persona representada de esa estatua, que se encontraba a la mitad de la habitación, y bajo los pies de dicha estatua había un símbolo de alquimia, de transmutación, siendo Giordano Bruno, que era un monje y filósofo italiano y fue condenado por la Inquisición quemándolo en la hoguera en el año 1600, ya que él decía que había vida extraterrestre. Y con todo esto descubierto ayudaría a descartar las tontas y locas teorías de la prensa sensacionalista, ya que decían que Bruno no había desaparecido, sino que él había sido convertido en piedra. Vaya, qué manera de decir una teoría tan loca como esa. A ver, no quiero decir que esto quizás no exista. A ver, en un mundo, no sé, extraño y raro de la alquimia, porque la alquimia en verdad, pues sí, es una forma de trabajar los elementos entre los elementos químicos y, bueno, fantasiosos, ¿no? O sea, de combinaciones de pociones y de todo. Bueno, simplemente ahí está Nicolas Flamel, que en verdad sí existió en la vida real, que era una persona que se dedicaba a la alquimia. Pero como les digo, yo no sé qué tan real eso en verdad exista o suceda, pero por eso es más increíble que en verdad esto suceda. Así que la teoría de que él se haya convertido en piedra, bueno, sí queda un poco no creíble, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llegó esta estatua a la habitación? Ya llegaremos a eso un poco más adelante. Pero pasemos a los manuscritos que él había dejado. De hecho, cada uno y en cada portada tenía un número. O sea, que los escritos estaban enumerados con números romanos, pero al principio parecían que eran indescifrables todos esos manuscritos. Pero gracias a la ayuda del mismo Bruno, él había dejado algunas pistas regadas por su habitación y asimismo pudiendo ser leídos. Un equipo de investigadores encontró que para poder descifrar los textos que había dejado Bruno se necesitaría traducir 5 cifrados diferentes. O sea, estos libros que dejó Bruno trataban sobre la persona y su papel dentro del universo, entre la filosofía y la religión. También había citado a pensadores griegos, a Freud y al autor de la teoría de las inteligencias múltiples, Howard Gardner. A las horas de todas estas investigaciones que se estaban realizando, se filtraron fotos de la habitación de Bruno, y al filtrarse estas fotografías y esos escritos que estaban en las paredes, la gente y foros de internet comenzarían a estar descifrándolos. Ya saben que en esos foros, cuando hay algo raro, extraño, pues la gente que ama y les encantan las conspiraciones y todo esto raro, pues comenzarían o más bien comienzan y siempre se clavan en esas cosas y empiezan a descifrar lo que para ellos es intrigante, curioso, ¿no? Y creo que dije intrigante o me equivoqué, bueno, intrigante, pero bueno, todo ese rollo de lo raro y de lo extraño pues llama mucho la atención. A mí también me gusta eso, como les digo, todo esto obviamente de conspiraciones y todo ese rollo me encanta, pero tampoco no me voy a dedicar el tiempo a estar descifrando aquello que no entiendo. Digo, ya es tener mucho, pero mucho tiempo libre, ¿no? Pero bueno, luego después de un mes desde la búsqueda de Bruno, en él se estaba convirtiendo en el centro y blanco de todas teorías locas, obviamente pues conspiranoicas también. Iban desde raptos alienígenas hasta que los propios Illuminati lo habían desaparecido, incluso hasta una supuesta reencarnación. Y esta última teoría incluso fue apoyada por José Medeiros. Todos aquellos que han escuchado este apellido de Medeiros, ¿no les hará un poco conocido o familiar? Bueno, haciendo un paréntesis nada más rápido, este apellido de Medeiros, aquellos que son cinéfilos o han visto películas, sabrán que este apellido sale en las películas españolas de REC, donde
la niña Medeiros o la niña poseída de Medeiros es la que hace todo este rollo en todas estas películas de REC, que es un demonio que prácticamente convierte a los huéspedes como en zombies, pero están poseídos, o sea, son zombies poseídos por el mismo demonio que tiene o que tenía esta niña. Bueno, este señor José Medeiros es fundador de 8 centros espirituales allá en Brasil, mencionando que Bruno era la reencarnación de Giordano Bruno. Toda esta investigación estaba a cargo del oficial Fabrizio Sobriera, el cual se estaba topando con más dudas que respuestas, pero de a poco se iba aclarando, ya que un testigo mencionaría que él había visto y platicado con Bruno previo a su desaparición, y este hombre era encargado de un taller de costura, y Bruno fue a visitarlo al taller y pidiéndole que le hiciera 3 túnicas iguales a las de la pintura y a los que estaban en su habitación. ¿Para qué las quería? Bueno, la verdad es que pues cuando una persona, o no sé, esto es mi teoría, que es lo que pienso yo, que cuando una persona está pues como obsesionada o está muy sumergida en un proyecto o le gusta lo que está haciendo, hasta quiere ser partícipe de todo, incluso en el exterior. Si para él se veía muy bien en esa túnica, pues él quiso mandar a hacerla para tener su propia túnica y estar más como sumergido en todo esto de su ambiente, de su rollo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, pues puede ser entendible, ¿no? Que quería como que todo cuadrarlo y hacerlo muy bien. La verdad es que no sé si en verdad se lo terminó a hacer, eso sí, no se menciona, pero bueno. Durante esa fecha, sus amigos que al inicio se habían negado a hablar, decidieron comenzar a hablar, por miedo o por algún delito, ya que pues estaban dando falsos testimonios, como el que no lo habían visto durante ya varios días atrás, o porque realmente se estaban preocupando por su amigo o compañero de la universidad. Y después de todo esto, no habiendo ni aliens, no habiendo ni alquimia, ni nada de Illuminatis, y quizás menos una reencarnación. Ya luego les diré por qué quizás. Así que se comenzaría a descubrir que todo esto estaba orquestado por el mismo Bruno, llegándose a ver todo esto como un proyecto de marketing, y que quizás esto en verdad sí lo era. Durante ese mes que sus padres de Bruno no estaban, un equipo ayudaría a Bruno en un proyecto secreto llamado Brujeses. El primero en hablar fue su amigo de Bruno. Mencionaría que un equipo de personas estarían trabajando durante 24 días en la habitación de Bruno, sacando todos los muebles y modificando su habitación. Todo esto a escondidas y a horas donde nadie los pudiese ver. Aunque pienso muy probable que esto haya sido en las madrugadas. Ya saben que durante esas horas pues la mayoría de la gente pues está durmiendo, y es una buena hora para poder hacer ciertas cosas cuando no quieres que alguien más te vea, los vecinos, incluso en la misma casa. Así que la estatua de Giordano Bruno no llegó ahí por sí sola. Incluso el escultor llamado Jorge Rivaplata mencionaría que Bruno le había pagado $2.500 para que estuviese creando la estatua ahí mismo dentro de la habitación. Así que todo esto que estaba pasando era cuando sus padres no se encontraban en casa. El escultor Rivaplata mencionó que Bruno le pidió que por favor le recreara tal cual y en exactitud una réplica, la que se encuentra en Italia en una plaza llamado Campo de Fiori. Pero también algo raro aquí es cómo un estudiante universitario tuvo tanto dinero para pagar esta estatua. Y es que Bruno convencería a un pariente suyo cercano para la inversión de este proyecto, el cual le cambiaría la vida. De hecho, la madre de Bruno mencionaría que su hijo tenía la capacidad de persuasión, o sea, de persuadir a la gente, siendo demostrado al descubrir toda la red de personas, el cual había hecho partícipe de su plan, con la promesa de retribuirles todo económicamente cuando la campaña publicitaria de su proyecto le diera frutos. O sea, toda una persona que convenció a mucha gente diciéndoles que le ayudaran con esto y que posteriormente les daría el dinero que tuviese de su propio éxito de todo esto. Una persona muy visionaria por lo que se ve. Pero bueno, a todo esto vendría un nuevo problema, y era que pese que ya se sabía que Bruno había desaparecido por voluntad propia, ven que les dije que una supuesta desaparición, bueno, es que aquí es esto, que quiere decir que él mismo se autodesapareció. No fue una desaparición espontánea ni extraña, como ya hemos hablado ya en otros casos. Aquí realmente no, fue
por propia voluntad de Bruno. Así que de todas estas personas que estaban detrás de este proyecto con Bruno, no quisieron mencionar nada de dónde él se encontraba. La policía había creído que quizás Bruno había dejado el país y comenzarían a expandir la búsqueda a Perú y a Chile. Así que después de 5 meses de la autodesaparición de Bruno, el 11 de agosto a las 5:22 am de ese mismo año 2017, Bruno aparecería por su propia cuenta frente a su propia casa, captado por las propias cámaras de seguridad de su casa, viéndose entre tumbos y un poco desorientado, y estando casi 1 hora tocando la puerta para que le abrieran, y pudiendo abrir la puerta gracias a un vecino que lo vio y marcaría el teléfono de su padre diciendo que él estaba fuera, y así pudiendo encontrarse de nuevo con su familia. Y en las palabras de su padre Athos mencionaría: cuando lo vi nos dimos un abrazo fuerte y mis piernas me temblaban. Y con su madre fue por teléfono. ¿Y por qué por teléfono y no en persona? Ya que en ese momento en que Bruno había llegado, su madre estaba en un templo espiritual rezando por su hijo. Bruno mencionaría que estaba tratando de encontrarse en un viaje místico del alma, y durante su tiempo de aislamiento fue para encontrar la verdad de la vida. Recuerdan que casi al inicio mencioné que la madre había negado que su hijo hubiese tenido algún problema de índole mental. Ya estarían preocupándose por las declaraciones que estaba diciendo Bruno, el cual mencionó esto: tenía la noción de que la piedra filosofal se encontraba en la tierra oscura, así que fui a esta tierra para encontrarla, así como de la misma forma que un caballero entra a una cueva a enfrentarse al dragón, o como Jonás que entraría a una ballena, así como que también me sumergí al mar del inconsciente para rescatarme. Luego, al pasar el tiempo de su llegada de Bruno y a estar todo este tema un poco más tranquilo, Bruno publicaría su primer libro llamado TAC, la teoría de absorción del conocimiento. Este libro se coló dentro de los primeros 25 libros más vendidos allá en Brasil, con 20,000 copias vendidas. Se presume y se cree que este libro era uno de los manuscritos que se encontraban en su habitación. Como sabrán, pese a los años y siglos, siempre hay gente que les encanta y les gustan trabajos de personas antiguas, ya sea como Galileo Galilei, Albert Einstein y muchas personas más influyentes a nivel filosófico y científico. Pues bueno, el filósofo Giordano Bruno también teniendo sus seguidores, y muchos de estos seguidores de Giordano Bruno continúan afirmando, gracias al parecido físico que hay entre Giordano Bruno y Bruno Borges, que dicho monje filósofo reencarnó en el joven y que lo estaría utilizando para continuar con su proyecto que no pudo continuar ni publicar cuando él estaba con vida, por haber sido eliminado por la Inquisición. Pero a todo esto aún queda la duda de dónde estaba Bruno durante su exilio de 5 meses. ¿A dónde habrá ido? Bueno, pienso que una persona como Bruno, con esa inteligencia, ya debió haber tenido una planeación de dónde dirigirse, ya que él decía que quería encontrarse a sí mismo en un viaje espiritual y todo eso, de una tierra oscura. La verdad, esa tierra oscura, pues es difícil de creer que en verdad exista. Él fue a trasladarse a un lugar que para él era la tierra oscura, o él donde creía que podía estar. Miren, no sabemos bien a ciencia cierta exactamente dónde estuvo, pero puedo yo decir que estuvo en un lugar que él ya había planeado. Él ya había decidido irse a este lugar, que quizás todos sus amigos y allegados de este proyecto en el cual él metió a mucha gente, de seguro, si no a todos, por lo menos quizás a alguien muchísimo más allegado a él, quizás sí le comentaría, pero esto obviamente no dándole razón a la policía. Pero yo pienso eso, que en verdad haya sido o haya viajado un viaje astral, un viaje místico, híjole, yo lo dudo un poco. Que no haya personas que en verdad hagan esos tipos de viajes o esos encuentros a sí mismos, ¿no? Que siempre dicen, me quiero encontrar a mí mismo, quiero hacer un viaje espiritual. Sí, pero no sé si en verdad
encontró un lugar donde en verdad era para hacer un retiro espiritual o encontrarse a sí mismo, o simplemente se quedó en una habitación de una casa abandonada, no lo sé, pero de que hay gente que luego se va al Himalaya, a los Andes, con los monjes budistas para supuestamente hacer un encuentro consigo mismo y un viaje espiritual, que eso sí lo creo, pero en Bruno no lo sé si en verdad haya ido a un lugar de estos. La verdad es que ahí sí queda mucho pues que desear, ¿no? Uno lo puede decir como dejarlo en tela de juicio si es que en verdad él fue a un lugar de estos o simplemente estaba deschavetado y simplemente nada más era su proyecto de marketing, porque al final de cuentas pues le salió bastante bien, ¿no creen? Y bueno, como en opinión mía y como ya le vengo diciendo, pues este es un trabajo de marketing muy bien planeado. Recordar que las personas que están un poco loquitas de la mente son bastante inteligentes, hacen cosas que para nosotros son muy raras y muy extrañas, pero al final sus resultados son muy buenos. Así que Bruno tuvo una muy buena idea de realizar todo esto de forma de marketing para que su libro tuviese éxito. ¿Cómo ven? O sea, yo creo que sí, este hombre, no sé si piensan lo mismo que yo, que él en verdad realizó todo esto en su cabeza, o sea, lo maquinó muy bien, lo planificó muy bien, se gastó un buen dinero, convenció a gente para que le diera dinero, fabricando todo un misterio detrás de él, incluso que la prensa inglesa hablara de este caso y diciendo que no, posiblemente fueron los Illuminati, y como este hombre se hizo un autorretrato junto a un alienígena y como le encantaba este tema, pues era obvio de pensar de que quizás pues algo le pasó y había este símbolo alquímico con todas esas escrituras y símbolos que al principio, pues, al primer golpe de vista, pues nadie los entiende. Entonces realmente él hizo todo una parafernalia completa y muy bien. O sea, yo opino eso, que este hombre es muy inteligente, hizo todo esto por sí mismo, convenciendo a tanta gente y logrando su objetivo, porque realmente su libro que sacó tuvo mucha venta, colándose dentro de los primeros 20, pues no son cualquiera, la verdad. Entonces, pues muy bien por él, por así decirlo, ¿no? Al final de cuentas, o a principio y a golpe de vista, es un caso, si no te encuentras o si no te enteras bien, es un caso raro y extraño, pero siendo extraño y raro, pero con un final pues aparentemente pues sí feliz, porque realmente concluyó e hizo lo que quiso. Como les digo, realmente la gente hace tantas locuras en este mundo que uno diría, güey, yo no pensaría hacer eso, o no se me hubiese ocurrido, ¿no? Porque a lo mejor si te lo pones a pensar, pues puede ser que algo no salga bien y todo se pueda malentender o confundir, y pues del lugar de algo bien sale algo malo, ¿no? Entonces en este caso pues vaya que lo hizo muy bien, le salió bastante bien y bueno, pues ahí está. La verdad es que felicidades por Bruno. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció este loco y raro caso? Y como les digo, en este caso pues no hubo nada trágico, nada misterioso, nada paranormal, así que todo fue realmente pues muy tranquilo, la verdad, pero sí, muy curioso. Y bueno, cuéntenme, ¿qué piensan de Bruno? Si se la rifó, si se la supo, ¿dónde creen que haya estado durante esos 5 meses? ¿Y creen que valió la pena todo eso que hizo? Pues en apariencia sí, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenmelo, déjenmelo aquí saber en la sección de comentarios. Por mi parte ha sido todo, fue un placer estar con ustedes. Por favor no se olviden de darle manita arriba y compartir el video. Así que yo me despido y nos estaremos viendo en el próximo video.